No es mi bebé, suplicó, con la voz quebrada como cuero seco en el calor del desierto. Pero Jake Morrison ya había visto suficiente para saber que mentía. La mujer estaba en su puerta, recortada contra la luz ámbar moribunda del crepúsculo, agarrando un bulto que se movía con la agitación inquieta de una nueva vida. Su vestido estaba rasgado por el hombro, cubierto de polvo y desgastado por el viaje, y su cabello oscuro colgaba enredado, lo que denotaba días en la carretera. Pero fueron sus ojos los que lo mantuvieron abiertos, desesperados, con el tipo de miedo que surge al ser perseguido. «Por favor», susurró de nuevo, y esta vez sus rodillas se doblaron. Jake la sujetó antes de que cayera contra las tablas del porche, sus manos callosas sujetando su cuerpo tembloroso. El bebé, de no más de unos meses, dejó escapar un suave llanto que pareció perforar la quietud vespertina de su remoto rancho. Había construido este lugar a 24 kilómetros del pueblo más cercano por una razón. Soledad, paz, sin complicaciones. Esta mujer no era más que complicaciones. «Señora, tiene que sentarse». Él la guió hasta la silla de madera junto a la puerta, notando que no soltaba a la niña en ningún momento. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» No respondió, solo lo miró con esos ojos atormentados. Con la luz que se desvanecía, pudo distinguir más detalles, la fina estructura de su rostro bajo la mugre, la calidad de la tela de su vestido, a pesar de su estado. No era una vagabunda ni una chica de salón. Era una mujer que había caído lejos de donde había empezado. «Puedo pagar», dijo de repente, jugueteando con sus faldas con una mano mientras equilibraba a la bebé con la otra. «Tengo dinero. Solo necesito guardar tu dinero». La voz de Jake salió más áspera de lo que pretendía. «Pareces medio muerta. Entra». Dudó, sopesando la confianza contra la desesperación. La desesperación ganó. Al levantarse para seguirlo, algo metálico captó los últimos rayos de sol. Una cadena alrededor de su cuello, casi oculta bajo el collar, pero el colgante se había soltado mientras luchaba por mantenerse erguida. Un relicario, de plata, caro, grabado. Y cuando Jake vio lo que estaba grabado en su superficie, la sangre en sus venas se convirtió en agua helada, su propio nombre, tallado en elegante letra, Jacob Morrison, debajo, una fecha de hacía 5 años, una fecha que intentaba olvidar con todas sus fuerzas. La mujer notó su mirada y rápidamente se guardó el relicario debajo del vestido, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Jake Morrison, que había pasado media década huyendo de su pasado, acababa de verlo llegar a su puerta con un bebé que no podía ser suyo, ¿verdad? Dentro del tenue calor de su cabaña, Jake puso a hervir una cafetera mientras la mujer, que aún no había dicho su nombre, acomodaba al bebé en su cálido sofá. El niño era hermoso, él tuvo que admitirlo, con cabello oscuro y piel que brillaba dorada a la luz del fuego. Pero la belleza no respondía a las preguntas que le ardían en el pecho. «Ese relicario», dijo sin darse la vuelta. «¿Dónde lo conseguiste?» Su silencio se prolongó tanto que pensó que no respondería. Cuando finalmente la miró, ella miraba fijamente el fuego, con expresión indescifrable. «¿Sabes dónde estoy?» Jake sirvió 2 tazas de café, con las manos firmes a pesar de la tormenta que se avecinaba en su interior. «Porque creo recordar haberle dado ese relicario a otra persona. Alguien que me dijo que no quería volver a verme». La compostura de la mujer se quebró ligeramente. «Elena ha muerto. Jake». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Eleyanena Whitmore, la hija del banquero de Denver, la mujer que había llevado su anillo durante exactamente 3 semanas antes de decidir que el amor de un vaquero no valía el escándalo que causaría a su familia. Le había devuelto el relicario la última noche que la vio, junto con unas palabras que le hirieron más que cualquier cuchillo. Cuando su voz salió como un susurro. Hace 6 meses, la fiebre la invadió. Miró al bebé que ahora dormía. Su pequeño puño se cerró contra su mejilla. «Me hizo prometer que te traería el bebé. Dijo que tenías derecho a saberlo».
La mente de Jake dio vueltas. El momento no era el adecuado. Todo no era el adecuado. Cuando se fue de Denver, Eleyanena estaba muy viva y había terminado con él. No se había mencionado ningún hijo. Ningún indicio de que su breve compromiso hubiera dejado consecuencias duraderas. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sara. Sara Whitmore. Eleyanena era mi hermana. Eso explicaba el parecido, los rasgos refinados bajo el aspecto desgastado por el viaje. También explicaba por qué lo arriesgaría todo para cumplir la promesa de una hermana moribunda. El bebé, dijo Jake con cuidado. Niño o niña, niña, se llama Grace. La voz de Sara se suavizó al pronunciar el nombre. Eleyanena la llamaba Grace porque decía que el niño era lo único hermoso que surgía de sus errores. Errores. Jake cerró los ojos intentando calcular fechas. Y posibilidades. Él y Eleyanena habían tenido intimidad solo una vez la noche antes de que terminara su compromiso. Había sido desesperado, apasionado y completamente insensato. Dos personas aferrándose a algo que ambos sabían que ya se les escapaba. Sara abrió los ojos y la encontró observándolo con una mezcla de esperanza y terror. Si este niño es mío, ¿por qué Elena no me lo dijo? Porque ya estaba prometida a otro hombre, alguien elegido por su padre, alguien que podría darle la vida que ella creía desear. La voz de Sara se volvió amarga. Se casó con él 2 meses después de que te fueras. Les dijo a todos que el bebé se había adelantado. Afuera, Jake oyó el lejano sonido de cascos. Varios caballos moviéndose rápido. Sara también lo oyó. Su rostro palideció como la nieve fresca. Me encontraron, susurró. Los caballos se detuvieron justo fuera del alcance de la luz de la farola de la cabaña, pero Jake pudo ver las siluetas de al menos 4 jinetes. Sus caballos resoplaban y pateaban, todavía acalorados por la dura cabalgada. Quienquiera que fueran, habían estado empujando a sus monturas para alcanzarlos. Sara Whitmore. La voz que llamaba. El de afuera era culto, autoritario. Sé que estás ahí dentro. Sal y trae a la niña. El rostro de Sara se puso pálido. Apretó con más fuerza a la pequeña Grace, y la bebé se movió ante la repentina tensión en la habitación. ¿Quién es?, preguntó Jake, aunque ya se dirigía a su rifle. Charles Blackwood, el esposo de Eleyanena. Las palabras salieron como una confesión. Cree que Grace es su hija. Eleyanena nunca le dijo la verdad. A Jake se le heló la sangre. Blackwood. Conocía ese nombre. Rico, poderoso, con conexiones que llegaban a todos los juzgados y oficinas del sheriff desde Denver hasta Santa Fe. No era el tipo de hombre al que se traiciona a la ligera. Señora Whitmore, volvió a llamar Blackwood, con la voz más cercana ahora. Ha cometido un secuestro. Devuélvame a mi hija y consideraré mostrarle clemencia. No es suya. Sara siseó. Eleyanena me lo contó todo antes de morir. Fue cruel con ella, Jake. Cruel de maneras que no dejan marcas visibles. Le aterraba lo que él haría. A Grace. El sonido de botas en el porche le hizo decidir a Jake. Agarró su Winchester y se acercó a la ventana, manteniéndose oculto mientras miraba por un hueco entre las cortinas. 4 hombres, todos armados, con Blackwood a la cabeza. El hombre era alto, bien vestido a pesar del duro viaje, con el tipo de rostro que jamás había conocido la duda ni la derrota. Morrison Blackwood había detectado movimiento en la ventana. Sé que está ahí. Esto no te concierne. Entrega a la niña y a la mujer, y podrás volver a tu vida tranquila. Jake volvió a mirar a Sara, que ahora estaba de pie con Gracia, apretada contra su hombro. La bebé estaba despierta, mirando a su alrededor con curiosos ojos oscuros que parecían demasiado conocedores para un rostro tan joven. Esos ojos, el corazón de Jake, casi se detuvo al mirar realmente a la niña por primera vez. Esos no eran los ojos azul pálido de Eleyanena, ni siquiera los marrones de Sara. Eran verde grisáceo, con motas doradas en los bordes,
igual que los suyos. Hay una salida trasera, dijo. Le dijo en voz baja a Sara. A través de la cocina. Mi caballo está en el establo. No. La voz de Sara era firme a pesar de su miedo. No correré más, y tú tampoco deberías. Lo miró significativamente. Es tu hija, Jake. ¿Vas a dejar que se la lleve? Afuera, la paciencia de Blackwood se estaba agotando. Voy a entrar, Morrison. Última oportunidad para hacerlo fácil. Jake oyó el sonido distintivo de los martillos al ser apretados en múltiples armas. En sus brazos, la pequeña Grace emitió un suave golpe, como si estuviera perfectamente contenta, a pesar del peligro que los rodeaba. Su hija. Las palabras resonaron en su mente como una campana. Después de años creyendo que nunca tendría una familia, que nunca tendría nada por lo que luchar más allá de su propia supervivencia. El destino los había traído a ambos a su puerta. La puerta principal explotó hacia adentro, dejando caer el rifle. Morrison. Blackwood estaba de pie, enmarcado en la puerta astillada, con su propia arma apuntando al pecho de Jake. Detrás de él, 3 pistoleros a sueldo se extendían, cubriendo la habitación con precisión militar. Jake mantenía su Winchester firme, aunque sabía que las probabilidades eran desesperadas. Esta es mi tierra, Blackwood. Estás invadiendo. Estoy reclamando propiedad robada. La fría mirada de Blackwood se dirigió a Sara y al bebé. Mi esposa murió al dar a luz. Morrison. Ese niño es todo lo que me queda de ella. Tu esposa murió de fiebre, dijo Sara, con una voz más fuerte de lo que Jake esperaba. Y le hiciste la vida imposible cada día que vivió. Algo peligroso brilló en los ojos de Blackwood. Siempre tuviste celos de Elena. Sara, incluso ahora no puedes dejarla descansar en paz. No puedo dejar que su hija sufra el mismo destino que ella. Jake observó el intercambio, notando que Blackwood nunca miró a Grace. No la miró realmente. El hombre vio una posesión, una herencia, pero no una hija. Ciertamente no era su hija. Tiene la nariz de Eleyanena. Blackwood dijo de repente, como si intentara convencerse a sí mismo, los mismos rasgos delicados, pero Jake estaba lo suficientemente cerca como para ver lo que Blackwood no podía o no quería. Grace tenía su barbilla obstinada, la alta de su madre, pómulos, y cuando la bebé giró la cabeza al oír su voz, estudió su rostro con una intensidad que le oprimió el pecho. Dime algo, Blackwood, dijo Jake. La inspiración lo asaltó. ¿De qué color eran los ojos de Eleyanena? Azules, por supuesto, del azul más pálido, como el cielo invernal. La voz de Blackwood transmitía una emoción genuina por primera vez. Mira los ojos de la niña. Por un momento, el silencio llenó la cabaña. Blackwood se acercó, observando a Grace por primera vez con verdadera atención. Jake observó cómo cambiaba el rostro del hombre al registrar lo que veía. Grises, susurró Blackwood. Son grises como los míos, dijo Jake en voz baja. La verdad flotaba en el aire como el humo de un fuego moribundo. El rostro de Blackwood pasó por una serie de emociones. Confusión, comprensión, rabia y, finalmente, algo que podría haber sido alivio. Me mintió, dijo. Más para sí mismo que para nadie. Todo este tiempo, ella mintió. Intentaba proteger a su hija, dijo Sara, y a sí misma. Blackwood bajó su arma lentamente. Sus hombros se hundieron como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Lloré a una niña que nunca fue mía. Perseguida por 2 territorios por una mentira. Jake mantuvo su rifle listo, desconfiando del cambio repentino. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Blackwood miró alrededor de la cabaña como si la viera por primera vez. Ahora me voy a casa y trato de averiguar cómo reconstruir una vida construida sobre el engaño. Enfundó su arma y asintió a sus hombres, quienes lo imitaron a regañadientes. En la puerta, se detuvo. Morrison, esa niña merece algo mejor que ser criada por un hombre que no la quiere.
¿Quién dice que yo no la quiero? Blackwood estudió el rostro de Jake por un largo momento, luego asintió. Eleyanena eligió mejor de lo que pensaba. Tocó el ala de su sombrero en señal de respeto a Sara. Hombre, lamento tu pérdida y la persecución. Luego se fue, llevándose a sus hombres con él, dejando solo el sonido de cascos desvaneciéndose en la noche. En el repentino silencio que siguió a la partida de Blackwood, Jake se encontró solo con Sara y el bebé que podría ser su hija. Grace estaba inquieta, hambrienta y cansada por la emoción de la noche. Necesita comer, dijo Sara, pero miraba a Jake con una expresión que él no pudo descifrar. Y tenemos que hablar. Jake dejó el rifle a un lado y se acercó a la estufa, calentando leche que le había comprado a un vecino la semana anterior. Mientras trabajaba, era muy consciente de la presencia de Sara, de cómo tarareaba suavemente para calmar a Grace, de lo natural que se veía con una niña en brazos. No tienes que quedarte, dijo sin darse la vuelta. Si Grace es mía, me haré responsable, pero eres libre de ir a donde quieras. Yo no iba a ninguna parte. La voz de Sara era suave. He estado corriendo desde que murió Eleyanena, intentando averiguar cómo cumplir una promesa a una hermana que pasó toda su vida tomando decisiones equivocadas. La verdad es que no tengo a dónde ir. Jake comprobó la temperatura de la leche en su muñeca, como había visto hacer a su madre años atrás. Esta es una vida dura aquí, solitaria, sin lugar. Para una dama. Dejé de ser una dama el día que le robé una bebé a su tutor legal y huí. Había algo parecido al humor en la voz de Sara. Además, ¿qué te hace pensar que la criaría sola? Se giró y la encontró observándolo con ojos que no reflejaban la desesperación que había visto antes. En cambio, había algo firme y seguro, algo que hablaba de decisiones tomadas con pleno conocimiento de sus consecuencias. Sara, Eleyanena me habló de ti. Sabes, antes de morir, Sara cambió a Grace al hombro, dándole palmaditas suaves en la espalda a la bebé. Dijo que eras el único hombre que había conocido que la miraba como si valiera algo más que el dinero de su padre. Se arrepintió de haberte alejado cada día de su matrimonio. Jake trajo el biberón, observando cómo Sara lo probaba antes de ofrecérselo a Grace. La bebé se prendió al instante, sus pequeñas manos agarrando los dedos de Sara. También dijo, continuó Sara, que si alguna vez le pasaba algo, esperaba que Grace encontrara a alguien que pudiera amarla como Elena nunca aprendió a amarse a sí misma. Se sentaron en silencio mientras Grace bebía, el fuego crepitaba suavemente en la gran chimenea. Jake se encontró observándolos a ambos, a la mujer que lo había arriesgado todo para cumplir una promesa, y a la niña que, de alguna manera, había dado sentido a su vida vacía en una sola noche. No sé ser padre, admitió. No sé ser madre, respondió Sara. Pero sé amar a alguien lo suficiente como para intentarlo. Afuera, la noche se había asentado en una tranquilidad apacible, interrumpida solo por el lejano canto de un coyote y el suave sonido de Grace terminando su biberón. Jake se acercó y tomó a la bebé de Sara, maravillándose de lo perfectamente que encajaba en sus brazos. Grace lo miró con esos extraordinarios ojos verde grisáceos, y él vio su futuro escrito allí. No la existencia solitaria que había planeado, sino algo más rico, más complejo e infinitamente más valioso. Bueno, entonces, dijo, mirando de su hija a la mujer que se la trajo, supongo que será mejor que lo averigüemos juntos. Años después, cuando Grace Morrison tuvo la edad suficiente para preguntar sobre la noche en que su familia se reunió, Jake le contaría sobre la mujer que cabalgó a través del peligro para cumplir una promesa, y sobre cómo a veces las mejores cosas de la vida llegan a tu puerta cuando menos las esperas. Pero esa noche, mientras Sara se dormía en su silla y Grace dormitaba contra su hombro, Jake simplemente se sentó junto al fuego moribundo y se maravilló de lo rápido que podía cambiar el mundo entero de un hombre. Por la mañana habría planes que hacer y decisiones que afrontar. Pero por ahora solo existía la suave respiración de su nueva familia y la certeza de que algunas promesas, una vez cumplidas,
crean lazos más fuertes que la sangre y más profundos que el tiempo. El relicario aún reposaba contra el cuello de Sara, atrapando los últimos destellos de la luz del fuego como un talismán de segundas oportunidades y gracia inesperada.